básicamente se ha volcado en este libro. No hay ningún filtro políticamente correcto, no hay ningún filtro de autocensura, no hay ningún filtro de postureo, aunque hay muchas posturas, pero hay poco postureo. Y por eso creo que es un libro que merece muchísimo la pena leer, regalar. Creo que es un libro que está vivo. Y habiendo hablado con tantos editores, yo he estado viviendo 7 años en Perú desde 2013 y he vuelto hace año y medio aquí. He hablado con bastantes editores y están todos cagados de miedo y todos quieren un estándar y una cosa que no moleste. Entonces, como libros a editar me refiero, ¿no? Entonces, de repente leer esto, donde alguien se expresa disparando a todo el mundo, porque yo creo que este libro no deja indiferente a nadie, pues me parece una corriente de aire fresco que casi se aplica a la claustrofobia que hay en el mundo cultural con la misma intensidad con que se aplicaría a la pandemia, ¿no? Necesitamos aire fresco, tanto para la pandemia como para el estatus cultural en el que estamos. Así que lo primero, quiero leer simplemente el último párrafo de la introducción de Frau, porque creo que ya es una declaración de principios. Algún día se dejarán los guetos sexuales para infectar espacios que resultan inimaginables para el deseo heterosexual. A nosotras, seres sexualizantes, no podrán arrebatarnos nunca nuestro derecho a la voluptuosidad. Las travestis ya no estaremos ocultas bajo el escudo de la noche, de los arbustos o de los callejones. Estaremos ahí, en tu día a día, in your face, contaminándolo todo. Y lo primero que me gustaría preguntarle, bien, ¿no? Hola. Es ese uso tan poco inocente, o sea, tan deliberado de verbos con un principio, en principio negativos, como es infectar y contaminar, ¿no? Que me parece maravilloso esa elección absolutamente deliberada de esos verbos. Eso es rebeldía pura. En estos tiempos sí. ¿A quién debemos contaminar? Nos tenemos que contaminar todos, creo, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que básicamente tiene que ver con un poco de el discurso a partir de un pensamiento, una epistemología, una estética, un sentir travesti, ¿no? Porque generalmente las travestis siempre hemos sido patologizadas, marginadas y declaradas como personas no gratas en una sociedad heterosexual, heteropatriarcal. Entonces, justamente a nosotras que hemos sido seres relegados hacia el margen, siempre hemos estado asociadas hacia la perversión, hacia la enfermedad, hacia el SIDA, hacia la prostitución y un montón de cosas más absolutamente negativas. Y lo que yo estoy haciendo con estos verbos que tú justamente dices es politizar el pensamiento travesti, que es justamente, si nosotros hemos sido marginadas y echadas fuera del espacio heteropatriarcal y nos han tildado de perversas y enfermas, pues nosotras retomamos esta enfermedad y la devolvemos como un boomerang. Esto, el año 2018, para la tesis que hice para el programa de estudios independientes del MACBA, hice un ensayo, una tesis que se llamaba Políticas travestis y promiscuas, que justamente va de esta lógica de infectarlo todo, ¿no? No solamente en los espacios arquitectónicos heterosexuales, sino también todo tipo de declaración contraria hacia tu libertad, ¿no? Y en este caso la libertad travesti, que siempre ha sido como pisoteada. Entonces me parece como también siguiendo una lógica del discurso, del act up de los 80, de estos movimientos politizados en Estados Unidos que eran como, se rebelaban contra el estigma del SIDA, ¿no? Y salían a hacer protestas a la calle, la performance, empezaron a utilizar todos estos verbos, ¿no? Esta jerga, que era como infectar, contaminar, pervertir, matar, etcétera, etcétera. Entonces como que retomar este lenguaje negativo relacionado con la perversión, la prostitución y el SIDA y devolverlo, ¿no? En espacios, digamos, culturales o académicos. En el fondo es como algo equivalente a cuando algunas feministas se apropian de la palabra puta, por ejemplo. Exacto. O racialmente los negros también, ¿no? Con la palabra nigger. Sin embargo, sí hay una tendencia, siempre que se intenta normalizar, que es una palabra horrorosa, que tú creo que nunca utilizas,
personas. Un estilo de vida, una comunidad, una manera de ser. Siempre suele haber en la voz cantante o en la punta del iceberg, siempre suele haber como un deseo en el fondo de ser aceptado, ¿no? Y siempre hay, por tanto, una especie de rebaja en el discurso de la identidad propia. Y una cosa que a mí me ha gustado mucho del libro es que tú estás efectivamente poniéndonos interface bajo nuestros morros todo lo que es el submundo, en cierto modo, que no se ve en televisión, que no se ve en los medios de comunicación ni en las películas, de lo que es el cruising en Montjuic, de lo que es ligar embocado con forasteros, lo que es. Entonces, tienes muy claro que nunca vas a rebajar esa agresividad, lo que es agresivo para los estamentos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido de no decir, ay, soy la chica mona drag de tus fiestas que va a poner el puntito de color súper gracioso, ¿sabes? Sino que, no, esta es la realidad. Que ese punto de verdad y ese punto de crudeza, podríamos decir, del contenido que nos estás poniendo delante de nosotros o delante de la sociedad o delante de la gente que no tiene contacto con eso. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cuál es la reacción que tú notas con tu libro en, digamos, la gente que no se ha asomado nunca a eso? ¿Le pone incómoda? ¿Le atrae? Bueno, en ese sentido tendría que hablar un poco del proceso creativo, porque las microhistorias, las ficciones nacieron en el muro de mi Facebook, ¿no? Entonces, como un proceso performativo inmediato de escribir cosas que estaban como sucediendo o eran como muy, tenían como un presente total o un pasado bastante cercano. Entonces, lo que hacía básicamente era un ejercicio de escritura performática, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta especie de devaneo sexual de nosotras, las que practicamos la disidencia sexual, que está muy ligada también a una libertad, pero una libertad que la llevamos a tope, que la llevamos a saco, no sé si me entiendes, que de repente lo heteropatriarcal en su moralina, tanto a la mujer heterosexual como al hombre heterosexual le enseña ciertas formas de cómo ligar, por ejemplo, de cómo tener sexo, de cómo procrear, de cómo querer, ¿no? Entonces, nosotros, los disidentes sexuales, vamos por el mundo contaminándolo todo, como te digo, en el sentido de que nuestro placer está por encima de toda esta moralina y lo vamos a ejercer a como dé lugar, ¿sabes? Porque estos encuentros efímeros están también relacionados con no solamente un empoderamiento de la arquitectura heterosexual a partir de un cuerpo, en este caso travesti migrante, sino también desde un punto de vista de aprender esos espacios, aprender con H, aprenderlos y contaminarlos de tal manera que también se vuelvan tuyos. Es decir, tú foránea, que llegas a una ciudad distinta, que en tu caso también te ha pasado con Lima, ¿no? ¿Cómo te ves afectado por la nueva arquitectura y contexto? Y tú, si tienes los cojones de realmente afectar ese espacio, ¿cómo lo vas a hacer? Yo lo conseguí a través del sexo, ¿vale? Entonces, como esta ciudad, Barcelona, que en un punto es muy distinto a hacer cruising en Lima, que es súper violenta y peligrosa, a hacer cruising en Barcelona. Aquí hay cosas normalizadas, entre comillas, en políticas de cruising también. Entonces, simplemente lo que ejerzo es no solamente una experimentación del cruising como un cuerpo disidente sexual, sino a la vez que en todo este conjunto LGTBQ de distintas identidades sexuales, ¿dónde encaja la travesti? Porque tú sabes que igual podemos ser comunidad LGTBQ, pero hasta cierto punto la inclusividad incluye cierto tipo de cuerpos, ciertas marcas estéticas o ciertas marcas raciales o de estatus, ¿no? El privilegio, lo que estábamos hablando en la tarde. Entonces a mí me interesaba qué sucede si en estos pasos de cruising de empoderamiento del cuerpo homosexual, con cierta tipología de estéticas y cuerpos masculinos, peludos, tal y cual, entra una travesti sudaca. ¿Qué va a suceder en este espacio? Entonces es totalmente performático el asunto. Y a partir de eso, de estos experimentos, poniendo el cuerpo, poniendo el culo y los fluidos,
es que empiezo a hacer un ejercicio de escritura totalmente performática. Es lo que llamo también la memoria fiel, que es justamente escribes con los fluidos, ¿sabes? Entonces también está relacionado con la cuestión de la promiscuidad y la infección. En realidad también es como no solamente una estética, hay un pensamiento perverso, sino también la escritura, ¿no? Y la escritura también me interesaba que tuviera ese toque travesti, ¿no? Hiperbólico, exagerado, amanerado, retorcido, donde nosotras recreamos la realidad a partir de nuestras idealizaciones y de cómo tratamos de saltar este muro de violencia que todo el tiempo hemos tenido encima y recrear mundos inteligibles hacia lo heterosexual. Pero lo haces desde el yo absoluto, es decir... Desde la soledad, sí. No hay un discurso oficial, no adoptas un discurso oficial de representación, ¿no? desde dentro del libro, que eso es también muy interesante. Y tú sabes que eso siempre molesta. Totalmente. A la misma comunidad LGTBQ o hacia las travestis, yo creo que si estuviéramos en una reunión trans, las trans se me vienen encima. Porque claro, yo no caigo en un binarismo, yo detesto el binarismo. Yo soy una persona híbrida, soy hombre y mujer a la vez. Y aprovecho también ese privilegio masculino que aún poseo para también ejercer esa agresividad masculina. Porque me parece que a partir de ese empoderamiento y entender tu propio cuerpo e identidad, tú vas a realmente lograr hacer algo que puede afectar esa realidad. Yo no pretendo ser una chica, no me interesa, no es mi identidad. No sé si me explico en ese caso, ¿no? Respeto muchísimo a las trans, las quiero mucho, pero mi discurso es travesti. Es totalmente opuesto a caer en que quiero ser mujer y tener el pase de chica. No me interesa ni siquiera mi sexualidad. Entonces siempre adopto un discurso travesti en ese sentido. Y en ese sentido es una aportación nueva, porque no es muy habitual oír una voz así. Bueno. Pero que tampoco encaja dentro de lo que es, siempre habría alguien que te diría, no cuentes esto, porque esto nos hace quedar mal a todos. Exacto, por eso te digo. Claro, si la comunidad LGTBQ de repente no lo podría entender y dirá, ¿cómo es posible? ¿Cómo te ha sucedido a ti? O sea, ¿sabes? Y entonces, ¿hasta qué punto tú te sientes voz representativa o hasta qué punto tú te reivindicas como una voz individualista? O sea, ¿cómo llevas eso? Porque es complicado, hoy día es muy complicado que no te sientas encajada dentro de... Hoy día se etiqueta todo, sí. Con lo cual te tienes que sentir... Es fácil caer en decir, no, esta es la voz que representa tal y tal y cual. Pero luego hay mucha gente que dice, pero yo no quiero que me representen así porque no sé qué, porque esto es muy duro, ¿no? Claro, para la reivindicación travesti trans, obviamente. Pero yo creo que al final, esto no tiene nada que ver con sexualidad ni posturas, ni heterosexualidad ni homosexualidad. Yo creo que tiene que ver con un ejercicio infinito de soledad. Eso tiene que ver con creación pura, ¿vale? O sea, la cuestión de, no solamente cualquier tipo de arte, desde la escritura hasta la performance, tiene que ver con una voluntad y los cojones de realmente poner el cuerpo en acción y hacer cosas. Tú no estás buscando ningún tipo de inclusividad o de representación de cuerpos de ningún tipo. Tú simplemente estás haciendo una acción, un experimento, como lo llamo avances antropológicos sexuales, y a partir de estos encuentros es tu caldo de cultivo para crear. Eso es lo que yo encontré. Entonces, yo no estoy haciendo ninguna apología de nada. Yo no estoy invitando a la gente que haga cruising. Ni estás denunciando tampoco. No, para nada. No, estoy señalando sí espacios, pero que es importante en ese sentido saber que estos espacios a ciertos cuerpos como las travestis nos ha sido negado, incluso los espacios de cruising, ¿sabes? Porque las travestis están relegadas a espacios de prostitución, pero no puede concebirse que una travesti vaya a hacer cruising, porque en teoría las travestis cobramos por tener sexo. Entonces, hay como que desmistificar también esto, ¿sabes? O sea, me interesa ese lado, no como postura de moralina, sino simplemente como señalamiento, ¿no? Y sin victimismo. También hay esto. Sin victimismo, ¿eh? ¿Qué va? No Lo de que hablas de la soledad, que se va viendo ahí, que puntualmente vas salpicando un poquito ese tema dentro de toda esa especie de apariencia de frivolidad, de apariencia de grandilocuente, de grandes orgías o de grandes
De grandes polvos. De grandes polvos, que ya entraremos en eso. Me gusta mucho una frase que cuando hablas del cruising de Montjuic, que dice: Montjuic es sabio, te puede brindar placer efímero, pero a veces te puede pagar con soledad. Que en el fondo estás retratando el vacío de la gran ciudad, ¿no? Un poco también, desde todos los puntos de vista. En tu caso, desde también inmigrante, desde travesti. Sí. Pero también está ligado en este caso a un espacio exclusivamente de cruising, un espacio, un contexto que obviamente toda Barcelona sabe lo que pasa en Montjuic, pero nadie lo dice. O sea, en toda gran ciudad tiene un espacio de cruising, pero nadie lo señala. Es como el tópico que nadie quiere tocar porque es como un tabú. En Barcelona pasa lo mismo. O sea, todo el mundo sabe exactamente que las mariconas se van a putear a Montjuic, pero nadie lo dice. Entonces, yo por ejemplo, llego a Barcelona, pongo Google, cruising Barcelona, me sale inmediatamente Montjuic, ¿sabes? Entonces hay una especie de hipocresía bestial en este sentido. Y a lo que iba, en este sentido, estos espacios de cruising o de sexualidad efímera, que al final, no importa tu sexualidad, todos la practicamos, todos y todas, tiene que ver obviamente con estos ejercicios de esta soledad, tratar de encontrar como una especie de, digamos, hobby o comportamientos que pueden como sacarte de tu rutina, en este caso la sexual, ¿no? Y la comunidad marica, la comunidad homosexual y LGTBQ lo tiene más claro en este sentido, porque sabemos dónde encontrar placer así, en cambio los heteros no. La arquitectura, al menos, la arquitectura heterosexual está diseñada para el placer del hombre heterosexual, pero no tampoco para la mujer. Las mujeres se sienten inseguras en la arquitectura urbana. Entonces, yo me refiero a este tipo de contaminación de espacios oficiales heteronormativos, ¿no? Y en este caso estoy básicamente tomando estos circuitos de cruising, ¿no? Cómo cuerpo travesti, cómo funciona acá, y qué es lo que sucede en este intercambio de interrelaciones sexuales, lo llamo de alguna manera, y que este material te va a servir para tratar de dilucidar ciertos encuentros, no solamente sexuales, sino también étnicos, raciales, culturales, y cómo incluso ha habido ocasiones que tú vas a hacer cruising y son personas de otras culturas que ni siquiera hablan tu idioma. Entonces, esos códigos verbales ya no existen, ¿sabes? Se reduce a una animalidad, y esta animalidad funciona de esta manera, a través de fluidos. Has hablado antes del tema del tabú, que es fascinante, como el tabú Pero claro, no se entiende, tenemos como que explicar también algunas cosas. y el tema del tabú, leyendo tu libro, da la sensación de que al final eso que no existe a ojos de la cultura oficial o de la comunicación oficial o la etiqueta o de lo que sea, al final parece que es como una criminalización del deseo, a fin de cuentas. O sea, sigue siendo tabú el deseo sexual. Sí, totalmente. Porque al final, si nos vamos directamente a lo que es el diseño de las grandes ciudades, a la arquitectura en sí misma, está diseñada para el control de los cuerpos masculino heteros. O sea, para el control de la mujer y para el control, obviamente, de todas las minorías sexuales. Porque las arquitecturas de toda gran ciudad, salvando las distancias de la arquitectura europea con la latinoamericana, por ejemplo, los machos, los tíos pueden ir tranquilamente por las calles, nosotras no. Las mujeres no, y nosotras mucho menos, porque sabemos que va a haber violencia en todo lado. Las mujeres están abiertamente violentadas todo el tiempo, desde con la mirada. Nosotras mucho más, a nosotras nos van encima de golpes y todo, hasta matarnos. Entonces, es obviamente estas arquitecturas diseñadas para nuestro control, nosotras tenemos que encontrar grietas para empezar a, como digo, infectarlos. De todas maneras, tú en el libro bromeas de una manera brutal con un montón de cosas, como el acoso, digamos. Llegas a decir, cuando te manosea este tipo, llegas a decir a la frau, además en tercera persona, que eso me parece me parece Marvelous. A la frau no le molesta el acoso, le molesta haber herido su ego de cazadora sexual, convertida en presa manoseada.
Esto lo sueltas en Telecinco y te arman una semana de debate que se vuelven locos. No lo entienden. Se les cae la cabeza. A veces se les cae la cabeza directamente. No lo entienden, pero lo opinan. Aquí hay que ver que hay un empoderamiento. Yo creo que también hay un empoderamiento sexual. Claro. O sea, que no, ya está demasiado visto y sabemos, obviamente, las que somos feministas o no, o los cuerpos que somos sometidos o subalternos, sabemos que realmente el deseo del macho no es el que predomina aquí, funcionan todos los deseos posibles. Entonces el deseo no es uno, el deseo no es heterosexual, el deseo es absolutamente fluido. Y nosotras en ese sentido estamos absolutamente empoderadas de salir a la calle y hacer lo que se nos dé la gana. Desde irte a un bar y normalmente emborracharte y drogarte y llegar tranquilamente a tu casa, hasta realmente buscar un group swinger o ligar en la calle, punto. Pero claro, hay ciertos cuerpos para los que el privilegio es mucho más sencillo de acceder por un tío. Por ejemplo, en ese sentido, la comunidad marica y homosexual sí sabemos exactamente dónde podemos tener sexo fácilmente y sin problemas. En cambio, los heteros tienen que pasar por bares o irse a fiestas y tener como un filtro. Nosotras no. Nosotras simplemente vamos a un parque o un bosque y ya está. Entonces, es como ese contracódigo, ¿me entiendes? Es como, vale, nos han aplastado bien heterosexuales, aburridos, no saben ni ligar. Nosotros sabemos exactamente cómo hacerlo. Ir así, rápidamente y ya está. O sea, precisamente esa marginación es lo que ha curtido esa manera de arreglarse. Por el aplastamiento heteropatriarcal, obviamente. Pero, a ver, por ejemplo, a mí, claro, cuando a veces damos charlas sobre cruising y tal y cual, obviamente las bolleras levantan la mano y dicen, pero ¿por qué no hay espacios para bolleras? Porque no se lo inventan ustedes. O sea, no vengan a criticarnos a las maricas, a las homosexuales o a las travestis que hacemos cruising por un empoderamiento del cuerpo masculino. Si la mujer boyera tampoco se empodera y hace sus zonas de cruising, no vengan a molestarnos a nosotras. Punto. Que se lo inventen ellas. De verdad. O sea, una vez en una conferencia me dijo una boyera. Yo, pero invéntate tú tu espacio, tía. Sal a hacer cruising tú con tus amigas boyeras. O sea, eso va, el asunto también. La Chava Guerrilla tiene algo al respecto, tiene una teoría al respecto, ¿no? Del cruising de bolleras, digamos, la Chava. Sí, la Chava, por el espacio del carpulismo ilustrado del Raval, o también las Postó, el colectivo Postó, Urco y Majo estaban trabajando el deseo queer y boyera en espacios homonormativos. Entonces sí hay en realidad una voluntad de, pero claro, o sea, que las bolleras no vengan a criticarnos que nosotros lo tenemos más fácil, porque ellas no realmente ponen el cuerpo, ¿sabes? Y los heteros peor. Bueno, necesitamos una cámara aquí. Hay uno de los capítulos al principio que me hizo mucha gracia cuando... A mí me encanta el rollo del coqueteo, ¿no? Cómo sobrevuela todo el rato, que es un poco antes muerta que sencilla, en el fondo. Es el fondo de, yo soy una reina y a mí no me vengáis con mierdas, ¿no? Es decir, prefiero quedarme con el punto divertido del empoderamiento y de la individualidad y de yo soy quien marca las reglas, que de hecho hasta con el episodio con el skin funciona un poco así, ¿no? Te es divertido mientras, o sea, juegas con él mientras te es divertido el tipo con todas sus necedades y todas sus estupideces, pero en cuanto el tipo muestra o sea, cuando él está en su identidad de neonazi, digamos, de skinhead, a ti te parece gracioso. Me pone cachonda. Te pone cachonda. Pero cuando deja ese rol y el tipo se pone tierno, ya dices, vete a tomar por culo, ¿no? Eso también es como... Yo por eso juego mucho, o sea, este subtítulo de antropología sexual. O sea, es un estudio inverso. Es una voz, la tuya, totalmente antinormativa, por mucho que te damos normatividad. O sea, realmente... Sí, es como, pero como te digo, es que ahí también otra vez incido en esto, en nuestra identidad travesti, porque igual... soy un tipo de travesti igual, vemos muchos subtipos de travestis también, pero yo soy híbrida, funciono masculino y femenino. Entonces para mí salir a cazar es que es muy masculino, es parte de mi naturaleza y no pasa nada, lo ejerzo.
Entonces, en este devenir del deseo que encuentra cierto tipo, prototipos sexuales que me pone cachonda y tal y cual, y practicamos sexo, vas encontrando realmente que este cuerpo masculino heterosexual está prefabricado y tiene unas grietas increíbles que tú las puedes ir destrozando por dentro. Y de eso va el vampirismo sexual también. La práctica de, vale, yo me hago la sumisa tal y cual, tú ven, flirteame, coqueteamos, tenemos sexo, y las prácticas sexuales se van a ir yendo hacia lugares que tú ni siquiera heterosexual conocías. Y que yo te tengo que enseñar. Vale, no pasa nada. Pero en este ejercicio del sexo es el punto como dije, el caldo de cultivo para empezar a razonar y empezar el ejercicio de escritura, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es el perfil del tío hetero que me gusta? ¿Cuál es el perfil del tío hetero que ejerce cierto tipo de sumisión? ¿O que se vuelve el niño? ¿O que busca una madre? ¿Sabes? O la psicóloga, que estamos hartos de todos los tíos que buscan psicólogos. Sí, enfermera. Es insoportable. Insoportable. Que vayan a la psicóloga, meterse un pulpo con su cuenta, Hay que matarlos a todos. buscan a la travesti, igual, es lo mismo. Nosotros no somos para psicólogos. Y no se follar y te vas a tu casa. Y hazlo bien, por favor. Por favor, sobre todo. Hay el episodio que iba a mencionar, que es muy bonito, porque además es un toque de... ¿Quieres decir algo? Bueno, no quería interrumpirle. No, solo quería decir que como lo estamos retransmitiendo por Instagram, están haciendo una pregunta. ¿La podemos introducir? claro. Pues MX Blau pregunta para Frau si el hecho de ser migrante te ha supuesto una dificultad adicional para vivir como travesti en Barcelona. Obvio, ¿no? Pero... No. ¿No? No. Claro, aquí yo tendría que decidir una cuestión que es hablar de privilegios, ¿vale? Siempre hay que decirlo claramente. Aquí todos los seres humanos no somos una identidad definida en el punto de ni por raza, ni por sexualidad, ni por color de piel, ni nada. Yo creo que tiene que haber una cuestión de privilegio en el sentido de haber accedido o haber tenido el chance de por lo menos tener una familia que te quiera, que no te haya echado por travesti y que te haya dado estudios y educación y te haya querido sobre todo. En ese caso, para mí venir a Barcelona, y yo siempre he sido travesti, para mí no ha sido ningún problema seguir ejerciéndolo en ese sentido. Lo que sí me ha dado el encuentro de ser migrante aquí es justamente esa doble exotización que sobre el cuerpo travesti hay, opera, ¿no? Sobre nosotras, que no solamente eres travesti, sino que no eres blanca, sino que eres exótica, sino que eres indígena, sino que eres exótica sexualmente me pones. Y a partir de esas exotizaciones y fetichizaciones sobre nuestros cuerpos es que yo he encontrado estas formas también de herramientas sexuales para decir, es que yo tengo que comportarme así para poder ligar, o tengo que hacer, me apetece esto, me vuelvo más sumisa, me vuelvo más india, me pongo más exótica, me pongo más vampira. Entonces esas son como estrategias para empezar a generar los encuentros sexuales, ¿no? Y en ese sentido, no. Es que generalmente también hay una idealización muy de migrante que dicen que vengo a Europa y yo lo tengo todo servido. No es cierto. Una ya viene con un bagaje cultural acá. En mi caso, por lo menos. Raúl, pero tú también exotizaste al skin. Es que te digo que ese sentido, no solamente En cuanto dejó de ser el malo tal, lo mandaste a la mierda, sí, pobre hombre. claro, porque en un punto también a mí me gusta el sadomasoquismo. Sexualmente me pone. Y estamos jugando a la cuestión del poder. Pero él no sabía probablemente que tú estabas jugando a No, él jugaba a ser skinhead. Yo jugaba a ser sadomasoquista. Y ya está. El asunto es ese al final, ¿no? Que cuando su escudo heterosexual y sobre todo de racista blanco europeo se ve quebrado por esta cuestión, por esa soledad que también se nota. Bajo la guardia. Bajo la guardia totalmente, se vuelve una cuestión, incluso lo comparo con una polla flácida, que toda la construcción de ese cuerpo macho se va volviendo dulce y tal y cual, necesita la puta madre y tal y cual. Y yo no soy tu madre, Carmen, me pido por otro lado. Pues ya está, ¿sabes? Es maravilloso, yo creo que eso debería leerse en todos los institutos, Pero es que ese cuento. El prototipo de ser mujer no es solamente eso, también habla de un prototipo de chico boxeador. Bueno, y de heterosexuales están sí. súper bien representados porque de hecho creo que uno de tus objetivos conscientes es desenmascarar la heterosexualidad.
claro, y no derrumbarla. solamente europea blanca. O sea, también hay una cuestión ahí de colonial y de incisión en el antirracismo, o la cuestión también de estos encuentros que imbrican obviamente interrelaciones étnicas, culturales, opuestas o diferentes, tiene que ver mucho con eso, cómo tú procesas esos códigos no verbales, ¿no? Y a través del sexo te da esto, te da este material de trabajo. Aprovechando esa pregunta, explica un poquito para la gente que no conozca un poco el rollo de Lima y tal y cual, ¿cuáles son las diferencias principales que tú has encontrado en tu vida nocturna o tu desarrollo de cazador, de cazadora? De cazadores. Vale, pues... entre Lima y Barcelona, por ejemplo. Como digo, en toda gran ciudad del mundo, el tercero o segundo mundo, hay espacios de cruising. Hay lugares para los maricas para irnos a divertir. Eso es claro. Cada vez que tú vas a cualquier ciudad del mundo entero, pones Google, zona de cruising, y te sale inmediatamente, vas para allá y haces lo que se te dé la gana. Las diferencias son obviamente la cuestión de la violencia. Yo en Lima igual hacía mis rutas de cruising, pero había una violencia bestial, había que diseñar estrategias de cuidado porque es mucho más violento y realmente puedes perder la vida en estos espacios. Entonces llego a Barcelona y para mí es un chupetín, porque simplemente vas a un jardín donde nadie te va a hacer daño, entre comillas, que puede pasar, puede pasar porque ahora Barcelona está violenta hace algunos años. Pero yo diría que hay estas cuestiones de diferencia cultural en cuanto a la violencia, en ese sentido. Pero que te vas a divertir igual, vas a divertir en cualquier lugar. Igual cuando estuve en Buenos Aires, igual, como zona de cruising en Buenos Aires, te salen ciertos parques y tal. Zona de cruising en Santiago, igual. Zona de cruising en Ámsterdam, igual. ¿Sabes? Entonces, ya sabes a lo que vas, exactamente. Pero lo interesante es mapear y cómo si vas a ejercer esas estrategias de autocuidado sudaca, o simplemente te vas a dejar ir. ¿Sabes? Porque igual estamos siempre en la defensiva. Normal. A nivel de internacionalización, digamos que la zona de cruising barcelonesa es como más cosmopolita, entre comillas, que la almeña o la bonaerense, o se junta todo el mundo igual, o vienen de todas las nacionalidades igual. Es que en ese sentido voy a ser un poco exotizante, pero por ejemplo en Latinoamérica obviamente sabes que vas a follar con los sudamericanos. En cambio en Europa ya, por ejemplo en Ámsterdam ya veías negros, veías árabes. Llegas acá y es lo mismo básicamente, o hindús, o pakistaníes y tal. Entonces como que, digamos, esa fetichización etnosexual, ya lo diría, está ahí de por medio ya por la cuestión también de la migración en Europa, ¿no? Pero, a ver, yo no estoy diciendo, obvio, lo siento, o sea, yo estoy hablando de fetichizada a fetichizable. Es decir, para nosotras, las que ejercemos el cruising, los que vamos a casar sexualmente, tenemos un prototipo sexual, ¿vale? O de repente hay unos que nos construimos mucho más que otras. En ese sentido, Barcelona o cualquier ciudad europea es un banquete total étnico. Puedes encontrar un africano, un árabe, un pakistaní, un noruego, un sueco, un catalán, lo que sea. Entonces, pero básicamente digo que al momento puedes ser de la identidad o la etnia que sea, pero al momento del encuentro sexual es donde realmente pasa el asunto. Es donde realmente está lo que llaman acá la chicha del asunto, es cómo funciona realmente esta cultura en la cuestión del sexo. Ya lo traducimos a términos mucho más técnicos. Hay aguante, se corre rápido, quiera mamá, o sea, ¿cómo va fluyendo el asunto? Voy a otro libro. Totalmente, es inagotable. Pero va de eso justamente, ¿no? Que traducir esta incapacidad de repente verbal también, de cómo juegas con un ruso. ¿Cómo juegas con un ruso en la Marbella? No, ni siquiera habla español, no habla inglés, pues por señas, por tocamientos, por lenguaje no verbal, básicamente. Entonces esto también a ti te ejercita para tener códigos no verbales y también obviamente ejercer una performance sexual que realmente sea para tu beneficio y tu placer, ¿no? Una duda que tengo sobre esos espacios que tú dices que nadie habla de ellos, pero que están en todas las ciudades. Se debe, como hemos dicho, aparte del tabú, del deseo, etcétera, etcétera, se debe también a que muchos de los participantes ahí están en el armario.
¿O no están en el armario ninguno de ellos? Eso es una pregunta interesante. Cuando estuve haciendo el PEI en el MACBA, empecé a hacer mi tesis, justamente encontré un libro muy interesante que se llama, es de un escritor, es de un sociólogo catalán, En tu árbol o en el mío, José Carlos Langarita puede ser, vale. Lo que él hacía, de la Universidad de Girona, lo que hacía este tío era irse a espacios de cruising y realmente hacer una traslación sexual a la antropología, que era muy interesante, ¿vale? Pero era básicamente teoría. El título es buenísimo. Buenísimo. Entonces, lo que quería en ese sentido era, digamos, mapear esos espacios y a partir de eso, pues, generar un discurso también, ¿no? De una especie de también muy importante, contra antropología, porque obviamente también la antropología es muy racista. Es una construcción occidental creada justamente para estudiar a los casos de estudio que no son blancos. Entonces mi idea como migrante, también ha incidido en lo de colonial, es que yo estoy poniendo mi ojo travesti, sudaca, no blanca, como prisma antropológico. Y le doy la vuelta al asunto. Ya yo no soy el objeto. Tú, querido heterosexual, de toda raza posible, eres el objeto de estudio. Y a partir de eso es que encuentras un dispositivo que va funcionando y encuentra su propio camino. Que al igual que como es tan performático, se diluye. Y es complicadísimo también porque no solamente acarrea estrategias de comportamiento, de herramientas de cuidado y tal y cual, sino también cuestiones emocionales. Porque ha habido ocasiones que también el cruising te lleva a ciertas formas afectivas o ciertos encuentros que van mucho más allá de lo efímero. Y esos encuentros obviamente piensas que puede haber una afectividad que puede durar y de pronto no. Y eso también es parte dolorosa del asunto. Pero no me ha quedado claro. Los migrantes, al no ser de acá, no tienen esa cuestión de clase. Y lo irrumpen, básicamente. Y son tíos heterosexuales. Sí. Que también saben que encuentran placer efímero ahí. Y así, rápido. Y eso explica un poco la semiclandestinidad también del espacio, ¿no? El que haya mucha gente que no quiera que le encuentren teniendo esos encuentros, ¿no? Bueno, igual en Sagrada Familia funciona así, o sea, hay un montón de turistas por todos lados y saben que en Sagrada Familia funcionan también las cosas así. Están súper borrachos haciendo botellón por todos lados y saben exactamente a qué punto del parque de la Sagrada Familia tienen que llegar a encontrar una mamada, por ejemplo. Y eso lo saben así, ¿sabes? O sea, tampoco es que no se hagan los locos los heteros. Saben exactamente que también pasando por ese sendero del parque van a encontrar una mamada fácil. Nunca había recorrido el parque así, ¿no? Pues mira, pero es interesante, porque el libro habla de eso, para que también el lector abra la perspectiva. Aquí, yo llevo a mis hijos ahí por ese parque, pero no sabía que detrás de ese luz estaban pasando cosas. Okay, porque había condones en papel higiénico. Bueno, la anécdota que iba a explicar que hay en el libro, que es muy bonita, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Que yo creo que es lo que hay al fondo de todo, es siempre la búsqueda de la propia identidad. Cuando un mozo árabe te pregunta si eres chico o chica, tú eres chico o chica, y él acaba diciendo, eso no importa si te ves bien, ¿no? Sí, es una cuestión también un poco superficial, en el sentido de que aquí hay unas teorías que también estoy tratando de elucidar, en el sentido de que desde hace, yo no diría una década, pero sí desde hace algún tiempo, desde hace cierto tiempo, el tío heterosexual no tiene ningún problema en enrollarse con una trans o una travesti, porque para el tío heterosexual es mucho más fácil enrollarse con un cuerpo feminizado que ya no tiene ese conflicto de enfrentarse con otro cuerpo masculino. ¿Me entiendes? Es decir, hay un juego perverso también en el sentido de que por eso detesto el binarismo. Porque para el tío heterosexual resulta mucho más fácil enrollarse sexualmente o afectivamente con una trans o una travesti porque te leen como chica. Te leen como chica, pero para su beneficio, no para el tuyo. Entonces, en ese sentido, hay mucha apertura en cuanto a los tíos heterosexuales que para enrollarse con trans o travestis, incluso para desarrollar relaciones afectivas o pareja o noviazgo o lo que sea, pero igual porque para ellos les resulta más fácil. Pero
Psicológicamente. Psicológicamente, sexualmente y también mucho el que dirán, ¿no? Mucho el que dirán porque, claro, pero igual al final ellos saben muy bien que es un cuerpo biológicamente que tiene muchas cosas de es como que también un deseo homosexual tapado, pero lo cruel está al momento de que realmente esa persona heterosexual, ese macho heterosexual te exige feminizarte cada vez más, incluso la cirugía, las hormonas o la ingesta, feminizarte de una manera mucho más, o la puesta de tetas o lo que sea. Cuando la pareja te exige eso, eso ya no es normal. Y ahí tienes que poner el paro, ¿no? O sea, hay un punto que dices, vale. O sea, se da eso a menudo. Hay muchos casos, conozco travestis que lo han hecho por amor. Incluso la misma Carmen de Mairena lo contó, que se había operado por un amante, y al final la dejó. es eso, ¿no? Es decir, pero es que es muy violento y cruel también de parte del tío heterosexual. ¿Por qué tienes que pasar tú como chica? Porque no les resulta... Forma parte de cierta superficialidad mental también, ¿no? Eso es como el narco que le paga a la novia joven... Contra Es que es lo mismo exactamente. Forma parte de una idea... de dualidad. Es lo mismo exactamente. Yo diría que es un tranquilizador de conciencias. Exacto. Sí. Pero es como tener una idea de lo que es una mujer como absolutamente de dibujos animados, ¿no? Exacto, pero claro, en ese sentido, claro, sí, a eso voy, que les resulta más cómodo enrollarse sexualmente con una travesti porque te leen como chica y no les resulta violento, pero lo violento sería que justamente esa relación se vuelva tóxica y te empiezan a pedir cosas. Sé más mujer, sé más mujer, sé más mujer, cada vez sé más mujer, para yo no sentirme mal, o sea, eso ya es violencia total. Pero eso es totalmente, esas personas lo hacen con las mujeres y entonces como tú eres una mujer para él, sigue haciendo lo mismo, no es que lo haga más. Exacto. Lo Pero hace es más exactamente retorcido igual. todavía la motivación. No es más retorcido, es exactamente lo mismo. Porque... Es machismo. Pero es no aceptar con quién estás en el fondo. Totalmente, ¿no? porque no se aceptan a sí mismos, tienen muchos conflictos, ahora mismo el hombre hetero está en pleno conflicto, porque o avanza él o la especie se va a la mierda. Entonces está Son niños en sus rotos. manos. Es de una Con problemas con la mano. abrumadora. Hay un problema. ¿Qué fue? Cuéntame lo de... Cuéntame lo del festival erótico que te invitaron y te invitaron a un prostíbulo. A ver qué es eso. Ah, eso fue el ¿Cómo te invitaron a un prostíbulo del festival erótico? Eso es divertidísimo. Es que el festival erótico, según entiendo, al menos en el año 2016 que llegué, tenía uno de los sponsors, era Apricots o algo así. Y Apricots resultó ser un burdel. Sí. Amigos carteles a la salida del aeropuerto. O sea, que avisan también, ¿eh? Sí, es como... También te avisan. Somos más modernos que nadie, o sea, ¿para qué vamos a ocultarlo? ¿No? Sí, era eso. Simplemente vi la oferta de trabajo y fui con el currículum y el prostíbulo en el Champs, ¿de acuerdo? Y claro, fue muy gracioso. Sí. ¿Y al final trabajaste en el No, festival? nunca me llamaron. Pero hice muy buenas migas con la matrona. No sé, muy amigas. De hecho, usas una expresión que a mí me encantó, que es féminas trajinadas. Como mujeres ya con... Mujeres ya de calle, así que ya lo han visto de todo. callejeadas. Ya han visto de todo. Ya lo han visto todo. Que tienen calle, como diría. Sí. Bueno, el racismo. Sí. No hablas específicamente, no hay ningún episodio así donde específicamente se hable de un racismo contra ti concretamente, pero sí describes, curiosamente en una biblioteca, un episodio de racismo contra un chico árabe, creo. Sí. Coméntanos algo en general de cuál... O sea, yo por ejemplo, para mí el racismo en Lima fue una cosa tan delante que me bloqueó mucho. O sea, sí. Realmente a mí me descolocó mucho el nivel de exhibicionismo del racismo que hay allí, la impunidad incluso a nivel de programas de televisión, Sí, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces siempre me ha dado mucha curiosidad, porque a mí me han preguntado mucho allí, en Barcelona o en España son racistas, tal, y yo digo, no, allí nadie piensa en raza, pero luego, claro, luego empiezas a pensar y dices, bueno, los
gitanos, los marroquíes, no sé qué, sí que hay racismo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos 5 años? ¿Cómo dirías de qué modo es el nivel de racismo que has percibido ahí? Bueno, yo, obviamente, tú has estado 7 años en Lima, ya sabes de qué va el asunto, que realmente la cultura limeña no dicen las cosas in your face. Es como muy protocolar, no te dicen las cosas directamente. 1, 2, es demasiado racista, pero sí es muy racista in your face. O sea, no te dicen las cosas directamente, pero sí son racistas en Lima. Aquí, yo como ya tengo un bagaje de allá, que es, si no vives en ciertas zonas, bueno, igual que acá funciona, si eres de periferia, si no tienes el apellido tal, o si tu piel no es blanca, pues como que van descartando, ¿no? Aquí en ese sentido, Barcelona para mí funciona como un campo de experimentación que tiene que ver mucho con la interculturalidad en ese caso, ¿no? Hay un racismo, sí, violento, que he encontrado que es absolutamente el día a día de... A ver, pero también lo tengo que poner en este punto, que a mí también me lo dijeron y lo he estado viviendo, que cuando me quedé sin visa de turista ya, me dio mucha paranoia salir a la calle, porque claro, la policía te puede pillar y tal y cual. Entonces en la ONG que me acogió me dice, tú no te preocupes, porque las sudacas no se hacen nada. Y tal cual, la policía nunca me dijo nada a mí pasando por la calle a cualquier hora del día, de la noche, colándome en el metro, lo que sea, nunca pasó nada. Pero sí se van directamente a los negros y a los árabes. Entonces, alguien me explicó por ahí que las sudamericanas no se meten contigo porque saben que vienes a trabajar tal y cual, y yo, porque yo no venía a trabajar. Y menos de chacha, y menos voy a limpiar todos los blancos acá, o sea, no güey. ¿Vale? Entonces, desde esa primera expresión que escuché acá, fui como... yo no, en Barcelona, en realidad, yo nunca he sentido racismo hacia mí. Obviamente, miradas curiosas sí, porque no eres blanca, eres indígena, eres exótica, eres travesti, obviamente las miradas son desde curiosidad hacia deseo y tal cual. Pero, por ejemplo, en el cuento del skinhead, sí, realmente fue una violencia, pero que yo la disfruté, porque realmente lo permití, porque para mí una relación sadomasoquista. Y más o menos la dominaba, ¿no? O sea, es un juego total. El juego del sadomasoquismo está el amo, la sumisa y el switch, ¿no? En este caso opté por ser la sumisa y el amo no me correspondió. Entonces tuve que parar el juego porque este amo no sirve. Me voy a buscar otro, ¿sabes? Entonces va mucho de eso. Otro más severo. Más cañero. Más cañero. No, pero en ese sentido, hay cosas aquí en Barcelona que sí funcionan de forma racista. Pero no ves que, por ejemplo, yo sí notaba lo que recuerdo antes de vivir en Lima, aquí, es que sí veía que en mis círculos, digamos, catalanes, blancos, como le quieras llamar, sí había como una especie de desinterés en por ejemplo, los inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Como una especie de pasar al lado y como no hacerles mucho caso. Eso sí lo recuerdo, ¿no? Entonces, que es una forma un poco solapada como de racismo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. La ignorancia, el ignorar al otro también es una forma de resistencia brutal. En ese sentido, pues, no sé, yo creo que Barcelona me parece una ciudad interesante y también la producción del libro tiene que ver mucho también con esta cuestión de, sí está implicado el racismo totalmente en cada historia. Porque en ese sentido, yo como me he sentido objetivada todo el tiempo, desde que estoy en Barcelona, incluso desde Lima obviamente, lo que hago al jugar con darle la vuelta a la antropología es justamente eso, ¿no? Yo soy, ya no eres el científico occidental blanco, heterosexual, cosificando a otros seres humanos, sino yo soy la travesti migrante no blanca, cosificando a estos seres humanos. Entonces es como el empoderamiento al final también muy lúdico, muy violento también de una manera, porque voy en plan cazadora, igual a la vez, vampira, me va a comer. Y a través de empezar a desmenuzar y decir, es que estas cosas, la macroestructura está repleta de esta infraestructura que tiene unas grietas que tengo que empezar a rascar y escudriñar y empezar a realmente dilucidar qué es lo que está sucediendo con estas formas en encuentros sexuales, ¿no? Y de eso va también el asunto, de cómo, no sé, empezar a hacer una especie de teoría o contrateoría, obviamente una contraepistemología travesti, migrante, ¿no? Y a partir de esto
esta cuestión sexual, empezar a hacer como una especie de mapeo también, una cartografía con tu propio cuerpo en la ciudad. A mí me gustaría que escribieras un día un libro con tus etiquetas de la gente, ¿no? De todos los demás, o sea, de cómo cosificas o cómo etiquetas o cómo exotizas a los demás, porque son muy divertidas. Hay una definición aquí que me maté de la risa, que es este inesperado cliente de la prostitución. ¿Te acuerdas? El calvo metalero, ¿no? Un chico catalán calvo metalero. O sea, es que chico catalán calvo metalero, llega ya la etiqueta. Es como una etiqueta antropológica. Es una etiqueta. Ta, ya está. Y a partir de eso, es alienígena. totalmente. La idea es esa, o sea, totalmente. Por eso es que Diego Falconi, el literato, me dice que claro, estoy abandonando esa imagen de la travesti victimizada toda la vida, de la prostituta, de la pobre, de la marginada, realmente empoderándome desde la agresividad, ¿sabes? Y que vengo a empoderarme como una acosadora sexual, en plan, yo ya no soy la víctima, tú eres el objeto de estudio, ¿no? Entonces, justamente cuando empiezo a hacer estas clasificaciones, son clasificaciones, tú mismo lo has dicho, más abierto otra ventana más. También cuando digo chico guapo, porque en el lenguaje marica es mucho, oye, el chico guapo, es como que también va pillando como una jerga también que es muy codificada. Yo cuando empecé a publicar este libro nació en mi muro de Facebook, como posteos cada cierto tiempo. Y mis lectores eran heterosexuales. Me decían, oye, qué guay, publica. Y yo decía, ¿cómo le puede gustar esto a un heterosexual? Si es un lenguaje muy codificado también igual. Es como muy marica travesti. Es encriptado también al final, pero la gente lo pide igual. Porque de alguna manera también hay la forma de la escritura me exigía eso, ¿no? Que sea encriptada pero a la vez abierta, ¿no? Como un camuflaje travesti. Bueno, chico catalán calvo metalero es muy fácil de entender. Hace falta un poco ser experto en cruising. Pero bueno, es de las cosas muy divertidas. Este libro la verdad es que está lleno. No, hay otro que le llamo chico boxeador gallego extremeño catalán. Porque claro, ahí entendí lo que implica cacharnegu. No, y el charnego es otra forma de racismo violentísima en esta puta ciudad, ¿sabes? El charneguismo aquí es, cuando lo entendí dije, wow, qué fuerte, qué nivel de racismo en este país. Pero bueno, ¿qué significa charneguismo? No lo sé. Charnegu es el hijo nacido en Cataluña de padres inmigrantes españoles. O de un padre inmigrante, padre-madre inmigrante y padre-madre de aquí. De hecho, O originalmente que ninguno de los dos son de aquí, pero esa persona Que ninguno de Cataluña. Vale. ¿No? Digo, Ese sería mi caso. El de la mayoría. Mi madre era gallega, mi padre. Mi madre era gallega y mi padre tenía mis abuelos de Almería. No sé qué es eso. Si te gusta alguien mucho, ¿has vuelto a repetir con esa persona o no te ha pasado nunca? Es una pregunta interesante, porque en teoría el cruising, cuando lo practicas, es demasiado efímero. Tú vas, casas, practicas sexo con un desconocido y ya está. Si quieres puedes continuar y seguir con muchos más. Las parejas sexuales son infinitas en toda la noche, lo que sea. Pero la cuestión obviamente, la gente que practica el cruising ya no es que sea la misma, pero normalmente te las encuentras. Ya sabes realmente dónde van. Van a Sagrada Familia, van a la playa Marbella, van al... ¿Cómo se llama las tres chimeneas en Badalona, Montjuïc? Entonces es muy gracioso porque vas haciendo los recorridos y encuentras los mismos usuarios. ¿Ya? Y en ese sentido, a mí lo quiero contar, es una cuestión que me parece muy graciosa. En Montjuïc, cuando recién empecé a hacer cruising en el año 2016, conocí un chico catalán también, de aquí, y estábamos en la zona bajo el puente, cerca del Museo de Arte de Cataluña, donde todo el mundo se va a follar. Y con él fue como, sí era follar, pero a la vez no follar. Y empezamos, o sea, todo el mundo estaba follando como loco ahí, y yo empecé a besarme con él. Pero en plan afectivo, ¿vale? O sea, en plan caricias, abrazos, tal y cual. Y fue tanto el escándalo que la gente empezó a mirarnos como decir, ¿qué coño hacen aquí ustedes?
¿entiendes? ¿A qué vienen? ¿A qué vienen acá, sabes? Porque ya... Escandalizados. Claro, porque todo el mundo follando con nosotros en plan afectivo y era como que, vale, ese tipo de cosas. Búsquense un hotel. No encajas aquí, no encajas. Es una Guarros, ¿no? Aquí se viene a cuenta. Acá la afectividad cero. No, eso también pasa. Eso de hecho me pasó a mí en un club swinger, Ya. que estábamos sentados, mi pareja y yo, y estaban al lado dos cincuentones, dos súper curtidos del intercambio de parejas, ¿no? Cincuentones ya largos, y bueno, nos habían intentado así como enrolar, y no, nosotros no. Yo le dije, porque la verdad es que estéticamente no era muy atractivo, yo le dije, no, hemos venido solo a mirar, y empezó a echar una rajada a la mujer. La mujer empezó a decir, esta generación de treintañeros que solo viene aquí a mirar, vaya mierda de generación. No sé qué. O sea, estaba por grabarla para decir, hostia, la cincuentona, que son los que se lo curraron, que es verdad que son los que se lo curraron el tema de la liberalización, ¿no? Sexual y todo eso. Y de repente es verdad que estaba lleno de parejitas de veinteañeros y treintañeros, que son tímidos, ¿no? Que solo iban a mirar y tal y cual, la tía explotó, pegó un raje. Y yo dije, bueno, señora, perdone. Yo cuento otra anécdota en un club swinger igual, bueno, no voy a decir el nombre del club swinger, pero hay una tía muy mayor en un club swinger, muy mayor, que todo el mundo la conoce, y todos follan con ella. O sea, todos han tenido que pasar por ella. Y siempre están follando, más que todos. Más que todas las parejas, más que las estrellas, más que las travestis, más que todo. Ella es la única que está reina de la cama. La mamá de todos. Y todos tienen que pasar por eso. Eso sí, muy gracioso. Bueno. El mundo swinger también es otro asunto, ¿eh? El mundo swinger. Bueno, y en Lima ya no te cuento. Ya, me imagino. Pues ya nos contaréis otro día, ¿eh? Esto Ah, hay que saberlo. Presenta su libro. Bueno, os voy a leer una de las frases que a mí me dejó también con el culo torcido, que es cuando tú siempre, las frases así como más duras, siempre usa la tercera persona, que es algo que me parece. Digamos, aquí no especifica, porque ya está hablando de ella en tercera persona, ¿no? Entonces, digamos que es la Frau, en el cruising, es violentada contra árbol que se sacude al vaivén de arrebatos de Europa del Este. Es una frase brutal. O sea, de hecho es una frase que a mí me parece de escritora nata. O sea, me parece de un valor literario brutal. Sí. Y de una agresividad, es de una agresividad y al mismo tiempo de un cierto humor soterrado que recorre todo el libro en realidad. El libro, aunque haya esos puntos de soledad que los hay, los percibes del vacío de la persona que se va al fragor y luego vuelve, regresa sola a casa, nunca dejas de ser... nunca dejas el sentido del humor, nunca te lo dejas... Nunca dejas que caiga el sentido del humor. Es también una manera de defensa, me imagino, o es también una manera de decir hay que tomarse la vida así. Sí, es muy travesti eso, porque en la comunidad travesti, nosotras como comunidad tenemos ciertas formas de relacionarnos y de empatía. Entonces la comunidad travesti es muy irónica. Utilizamos muchísimo la ironía, estamos riéndonos todo el tiempo y haciendo sarcasmo sobre la vida y obviamente sobre una y otra, y somos muy agresivas y malas. Eso es muy de eso, proviene de ahí. Pero lo otro es que también es un ejercicio de escritura también travesti, porque no es una realidad, sino que es una hiperrealidad. Montamos una ficción sobre lo real, que en este caso es un encuentro sexual bajo un árbol. Y obviamente también a Europa del Este me estoy refiriendo, creo que fue un chico de Rumanía, puede ser, pero bueno, sí. Sí, entonces ahí también estoy haciendo guiños también a la geopolítica, ¿sabes? Como que también interesante meter estos puntos de la etnicidad sexual, las interrelaciones Pero es una metáfora. Totalmente. Luego hay otro de un menage à trois, donde estoy con un italiano que también estoy... No hablo de cuerpos, sino hablo de territorios. De territorios. Las Naciones Unidas. De territorios. Las Naciones Unidas a veces. Para terminar por mi parte, yo me gustaría que siguierais haciéndole preguntas. Bueno, aparte de encarecidamente recomendaros los que no hayáis leído el libro, creo que merece la pena que os lo llevéis. Por
porque aparte ni siquiera creo que el punto de venta es una web, la web de la fábrica, ¿no? Entonces aquí hay la máquina. La fábrica. No, es que hay uno de la fábrica en Madrid. Sí. También hace la revista Eñe. Sí. Pero aquí tenéis la oportunidad de comprarlo, no hay muchos puntos de distribución. Entonces, solo apuntar al final, que ya se lo comenté antes, que me hace mucha gracia el último capítulo, el epílogo, digamos, que es un epílogo romántico. Y encima en inglés, como va a decir. Ahí queda eso. Hay un cierto, dentro de toda esa máscara, dentro de toda la parafernalia de sexo, risa, teatralidad, hay mucha teatralidad en el libro. Realmente al final de todo ese punto de soledad, ¿hay una querencia de romanticismo en algún momento? A ver, pero esto es natural a todos, es decir, no solamente a las travestis, a las heteras o a los heteros, o sea, yo creo que nos atraviesa a todos los que ejercemos la escritura, simplemente como esa soledad infinita y vacío que tenemos que ir como solapando de alguna manera, que en este caso obviamente son los encuentros efímeros de cruising, de sexo efímero, y hasta acá nomás llega. Pero quizá en ese devaneo, en esa especie de rancia, y la rancia implica obviamente el equivocarse, por eso es un juego doble de palabras, ¿no? También implica esa posibilidad de encontrar algo que fuera mucho más allá de un solo polvo, ¿no? Y eso es una especie también de búsqueda de otras formas de efectividades, ¿no? Y el último cuento es básicamente un episodio que me pasó en Rotterdam, antes de llegar a Barcelona a vivir, y bueno, un chico holandés fue guapo. Y que pues, bueno, lo resumo porque claro, me salió en inglés porque bueno, hablo inglés y traductora, entonces me salió el cuento así tal cual. Y es básicamente yo haciendo después una performance en un espacio de arte que se llama Warmaya. Terminamos de hacer el show tal y cual, está pinchando un chico peruano, yo estoy bailando por ahí, y un chico súper guapo me aborda y pone una balada de los Belges, que es un grupo sesentero de Perú muy conocido, y empezamos a bailar. Y el cuento termina en ese baile afectivo, ¿no? de vaivén de esa posibilidad de que podría ser. Y de hecho acaba a las puertas de algo que no se define, es decir, no terminas ahí, lo dejas como una puerta a lo que el lector quiere imaginar, ¿no? Sí. A cierta esperanza o a cierto... Sí, eso tiene mucho el libro, pero también otra cosa es que me interesaba que sean cuentos cortos porque lo relaciono mucho con el sexo efímero. Porque te vas a echar un polvo y es rápido, y ya está. Y la escritura es así, violenta y rápida. Bueno, de hecho, otra cosa que marca el libro que es que son lo leéis en 1 hora y media, está leído y muy disfrutado. Y bueno, yo creo que ese lenguaje que tú comentas, que es así como muy conciso, por así decirlo, concentrado, a mí me parece una ventaja. Quiero decir que no veo ninguna dificultad de entendimiento ni ninguna dificultad de desciframiento ni de codificación, ¿no? Creo que en ese sentido se agradece y como digo, parece una tontería, a lo mejor yo es que estoy obsesionado con el tema de la autocensura, la censura, no sé qué, porque yo me siento, sí tengo complejo de perseguido desde hace muchos años, pero para mí es sorprendente la cantidad de autocensura que usan los escritores españoles, por ejemplo, en sus libros. O sea, te pones a leer a cualquiera de los consagrados y cuando describen un encuentro íntimo lloras de la risa porque parece que estás viendo una película de Pajares Esteso. O sea, ese es el nivel de delicadeza o de profundidad que hay en muchos, ¿no? Y sobre todo que hay todavía, aunque sea un discurso antiguo o rancio, hay todavía en la literatura española, o quizá más que nunca en estos tiempos, una especie de pudor muy burgués, muy aburguesado al menos. Bueno, iberoamericana, diría yo. Bueno, Lima es peor todavía en ese sentido. Latinoamérica en general no lo sé, pero desde luego la literatura peruana propiamente limeña es realmente pacata directamente, ¿no? Sí. Excepto Osvaldo Reynoso, que es un escritor fantástico que se atrevía bastante. Pero no encuentras esa libertad del escritor mismo de decir
coño, voy a romper un poco, ¿no? Entonces encontrarte con esto, con escenas catalanas, es como encontrarte, para mí me reencontré con la cultura underground que yo viví a los 20 años, en el Makoki, en la revista Makoki, en la revista El Víbora, donde como nadie nos consideraba cultura, los artistas como Nazario, como Pons, o como Max, o como muchos más, ¿no? O Calonge, o muchísimos más, hacían lo que les salía, lo que les daba la gana, ¿no? Realmente, y yo creo que tiene algo que ver eso, que no se consideraba cultura con mayúsculas, entonces no había un escaparate. Y ahora la literatura es como que parece que todo el mundo, los escritores son conscientes del escaparate y se autocensuran para que no quede feo. Solo quería decir eso. Es que te quiero contar una cosa, que yo todo esto lo leía con 6 años, porque mi madre tenía estos cómics en casa, me encantaban. He leído todo cosas muy raras para una niña de 6 años y no me ha afectado en lo más mínimo en mi sentido de la moral después, o mi propia sexualidad. No tiene nada que ver mi sexualidad con la de Anarcoma probablemente, pero yo leía, me lo pasaba súper bien y me encantaban los dibujos y todo. El Timo, que en 1984, el Víbora, todo esto, me lo he leído yo con 6 años y yo creo que he salido bien. Bueno, pero probablemente por eso Miguel se entera, no te preocupes. Probablemente por eso estás aquí. Claro, yo te iba a decir, pero estás hoy aquí. También te digo que casi todos los que estamos así en este rollo siempre hemos tenido una sobredosis siempre nos hemos caído en una marmita de Obelix de cultura que no nos pertenecía a la edad. Normalmente, ¿no? Bueno, pero justo... Quiero hacer una pregunta. No es exactamente del tema, pero como habéis estado hablando mucho del concepto raza, me gustaría saber a qué os referís exactamente cuando habléis de raza. ¿Es raza de aspectos de personas? ¿O es raza biológicamente? ¿O es clasistamente? ¿O cómo es esto? Yo me refiero al concepto de raza, al constructo de qué significa raza y cómo la ciencia, digamos, porque obviamente es parte de las humanidades occidentales, se ha construido de una manera absolutamente occidentalizada y llegando hacia otras. División de razas, blanco, negro, amarillo, cobrizo, todo esto, así como sí, pero como se estudiaba todo antiguamente esto. Como se aplica en la práctica, aunque no lo digan, como lo aplican, como se aplica en la práctica a nivel de trato social. Hoy por hoy, que yo sepa, antropológicamente no hay más raza que una, la raza humana. Pero si hablas de clasismo o hablas de aspecto, ¿no? Eso es así. Hoy Bueno, el racismo, por ejemplo, a mí me parece como un tentáculo más del clasismo que hay, que es tal. Pero acá en Barcelona igual el racismo está inserto en todos lados. Sí, pero aquí no es lo mismo ser del Carmel que de Nou Barris. Pero aquí se disimula más. Bueno, Carmel y Nou Barris es bastante similar, ¿eh? El ejemplo que has puesto... Es mejor poner Pedralbes y Carmel. Ahí sí que se nota. Entiendo más que es clasismo. Que entiendo más que es clasismo. O sea, no, pero no es lo mismo ser un negro. Se refiere a. Obviamente pobre. la raza no existe, pero en la práctica sí se aplica como si existiera. Eso, a todas las marginaciones que eso conlleva. ¿Sabes qué pasa? Que yo oigo a muchos políticos, periodistas y tal, y cuando es porque la raza, no sé qué, la raza, lo que pasa es que no se va implantando, o no se va enseñando que razas no hay más que una, que es la raza humana. Eso biológicamente está. Nosotros somos iguales, todos somos iguales biológicamente, iguales. Otra cosa es que tenemos rasgos o lo que sea, pero es que hoy en día un chino puede nacer en Suecia con rasgos chinos. ¿Qué más da eso? Es que nos falta un poquito de tomar la conciencia de que no hay razas. En todo caso, yo creo que Frau, cuando habla de racismo, no es el que ella ve, sino que nosotros vemos. Por eso le pregunto. Es el que... Que la idea es que no está implantada bien. No, todavía no. No está culturizada la gente de saber que no hay razas. Razas en perros y en animales sí, pero en personas no. Bueno, es que a la política no le interesa. Pero sí que hay un circuito privilegiado, lo podemos entender, pero en la práctica, saliendo de la biblioteca, no se ejerce. Bueno, pero es que hay... y de eso va también un poquito el discurso, ¿no? De realmente...
tú puedes estar contenta de tu raza, no pasa nada. Quiero decir, también el hecho de que no, es que no hay raza, somos todos iguales. No, pero puede ser tu iguales no somos. puede ser tu etnia. Tú eres más pero a lo rubia y mejor... tú eres más morena y están súper contentas. Y no pasa nada. Da igual, porque puedes nacer... Cuando esta diferencia me refiero. Perdón. Eso no tiene nada que ver. Perdón. Una pregunta con respecto a la parte técnica, ¿no? Hablando de toda esta parte creativa que estudias en el Facebook, lo agarraste. ¿Cuánto tardaste en montar todo el libro y visitar a estas editoriales? ¿Fue un proceso largo para ti? ¿Lo conseguiste difícil aquí en Cataluña? Yo creo que fue un proceso, no fue muy largo en realidad, porque sé de proyectos de libros que duran demasiado. Empecé a escribir en el muro del Facebook el año 2016, apenas llegué a Barcelona, por un lapso de 2 años, hasta el 2018. Luego, cuando posteaba en mi muro de Facebook, los lectores y amigos y tal y cual, y no amigos, me decían, publica, porque esto tiene para mucho y tal y cual. Yo no me lo tomaba en serio en realidad, yo nunca publicaba. Y a la vez estaba haciendo el máster en el MACBA, entonces no tenía tiempo realmente de darle lo que debería, ¿no? Terminé el MACBA y agarré lo que había, las perfeccioné, las pulí obviamente y encontré al colectivo La Máquina, que compartía, que más que supiera que fuera una editorial, más nos encontrábamos en el underground de Barcelona de musical. Entonces fue a partir de eso que le hice propuesta a los chicos, miren, tengo esto, ¿qué les parece? Y se llevó para adelante, pero obviamente la cuestión fue que el libro se hizo con un crowdfunding. Sí, déjame saltar ahí como editor del libro. De hecho, nosotros no queríamos editarlo, porque desde nuestros medios y nosotros acabamos de nacer como colectivo, consideramos que este libro tenía que ser editado por alguien más grande que tuviese una capacidad de difusión mucho mayor. Y lo intentamos durante un tiempo, intentamos que se editara a través del MACBA y nosotros simplemente actuábamos como canal para facilitar ese proceso, pero al no encontrar la forma de, es que es difícil de presentar yo haciendo el pay en el MACBA no me lo quisieron pillar. Y al final lo acabamos editando porque, consideramos que tenía que salir esto y lo hicimos nosotros modestamente desde nuestra humilde serie editorial. Pero muy bien, Paul. Bueno, y otra cosita que no sé, esto ya lo digo yo por una idea que yo tengo. Tú, o sea, ¿crees que tiene que ver la sociedad de consumo con la forma que tú te organizas, cómo ves las cosas? ¿O no ves la influencia de la sociedad de consumo en las cosas que hacemos, en cómo nos dirigen hacia esto, hacia el otro? Es que justamente también el cruising, la práctica del cruising tiene que ver con un consumismo. Obviamente, acá también hay una crítica también al capitalismo directamente. O sea, es decir, nosotras, las maricas o las travestis, que vamos a ejercer una especie de vampirismo sexual, que vamos como cogiendo objetos para luego descartarlos, es un reflejo del capitalismo puramente. También entonces, no es que tú vas a buscar a tu pareja ideal en un cruising. Eso no va a pasar nunca. O quizá pase, sí, bueno, han pasado casos. Se han vuelto novios, tal cual, raro, pero como encontrar un novio en el Tinder o en el Grindr, qué sé yo. Pero yo creo que tiene que ver, por eso hablaba también de la cuestión lúdica, ¿no? De mofarme, reírme de la antropología, mofarme de la etnología, mofarme de las cuestiones académicas, de la teoría y sobre todo también obviamente del capitalismo. Bueno, por aquí Miriam, que nos está siguiendo desde Tárrega, dice que regrese el underground ya, sí, con exclamaciones. Y antes comentaba que le gustabas mucho, Frau, por tu autenticidad. Si yo soy travesti, somos más falsas. Lo está escuchando todavía. Muchas gracias. Y yo quería preguntarte, Hernán, aunque ahora no cambiemos, ¿tú te autocensuras ahora mismo? En las redes sí, totalmente. Si yo dijera lo que pienso, estaba en la cárcel. No, me refiero cuando escribes. Lo que pasa es que también me he dado cuenta de que, a ver, yo sí tengo una explicación antropológica sobre mí mismo. Mi familia proviene de León, del Bierzo, que es una zona
de personas maravillosas pero muy salvajes, y somos muy brutos. Entonces, si yo me dejo llevar por la broma, por ejemplo, yo diría bromas que la gente querría matarme. Y me tengo que controlar todo el rato con eso, y con un cierto impulso de autodestrucción, creo también, como de reírme de mí mismo y siempre tirar por la ladera, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Si yo llevara un bus me tiraría con todos por el precipicio solo por reírme, por decir, mira cómo habéis quedado. No, mira cómo hemos quedado. No soy así. Entonces he descubierto que si soy un poco amable, si controlo mi sentido del humor autodestructivo y todo eso, como que la gente se da cuenta de que en el fondo no soy mala persona. Cuando saqué mi primer libro de todas putas, claro, todo el mundo quería que fuera a la cárcel y que lo quería prohibir, que yo fuera a la cárcel, tal. Hubo jaleo. La gente pensaba que yo era un demonio, ¿no? Y muchas veces no me conocían los medios, ¿no? Entonces, me acuerdo de editores que en una fiesta literaria, de repente, alguien me presentaba un editorio y todos miran así, como de... Hostia, y ver el miedo en la gente, ¿no? Me acostumbré a eso también, que ha sido duro. Entonces, mi estrategia es básicamente autocensurarme muchísimo en las redes y no autocensurarme en la obra. Es decir, en las obras, porque al final es lo que para mí vale. O sea, las redes es un medio de comunicación básicamente de promoción. Para mí es promoción, no tiene otra validez. Me importa muy poco las redes más allá de la promoción que puedan dar. Entonces lo que hago es ser el Dr. Jekyll en las redes y con suerte hay editores que confían en mí y ahí soy verdaderamente yo, o sea, Mr. Hyde. Pero es que en esta sociedad ahora mismo siempre es imposible ser tú del todo, ¿no? En los medios. Bueno, yo creo que de hecho triunfan mucho quienes saben disimular mejor su verdadero yo en los medios, porque tienen facilidad para mentir o para hacer un personaje, ni siquiera mentir, ¿no? Como omitir, escapar. Para interpretar un personaje, digamos, ¿no? Que también tiene su validez. En realidad ética no tiene nada que ver. Pero es imposible, yo diría, es que es imposible opinar, porque es que cada que opinas de algo se te viene encima todo el mundo. Yo lo único que quiero es que se lean mis libros y mis cómics. Y ya te buscan para eso y digo, no quiero entrar así. No, yo no. Hasta que no vean algo. Yo no respondo a los trolls ni nada de eso. A veces les doy like. Hola, cabrón, hijo de puta, eres un tal. Like. Que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Pero no puedes discutir, Pero bueno, yo creo que la obra es lo que vale, ¿no? Al final de cuentas. Sí, que justamente lo comentaba Hernán, que estoy leyendo Deshacer las Américas y entiendo que es como el hermano de Escenas Catalanas, ¿sabes? Pero son sus historias de ligoteo en Perú, ¿sabes? Básicamente. Pero claro, si me pongo a leer y encuentro cosas que pueden a la gente... Claro, te pones un poco chirriante porque, claro, encuentras cuestiones como que muy machista o misoginia y tal y cual, pero no tienes que leerlos en esas claves. Tienes que leerlo en una clave de absolutamente lúdico y irónico, porque si no la estás cagando. Claro, no lo vas a entras en lo personal y... Exacto. Y lo vas a juzgar. Claro, y por eso asumo que el primer libro fue el feminismo saltó y se exaltó. Es que de hecho lo extraño es que aquí en nuestra sociedad democrática occidental no se respeta la autoparodia. Es algo muy raro, solo respetan al escritor solemne y que se cree voz autorizada, no sé qué, y serio, intelectual, no sé cuánto, a la que te ríes un poco. Está tan digamos, esclerótica la literatura hoy día, que a la que, así como en el cine puedes hacer comicidad o en otras artes un poquito más, que se consumen más, digamos, más masivas que la literatura se está elitizando demasiado, ¿no? Como la pintura. Entonces, a la que tú te autoparodias, te ríes de ti mismo en los libros, incluso de tu propio machismo, de tu propia punto de vista cavernícola en algunas cosas, de tu tal, la gente se ofende. Y creo que sobre todo los críticos, sobre todo el estamento, digamos, ¿no? Los otros escritores y los críticos, y yo creo que es porque se sienten reflejados en eso y les jode. No lo aceptan. Les jode verse ahí ridiculizados, ridiculizar su propio machismo, ridiculizar su propia estupidez, les jode un montón. Entonces lo que quieren es estar con los buenos ellos todo el rato, ¿no? Y en realidad no es real. Y yo he visto que es mucho mejor exorcizar
cuando tú lo hablas, cuando tú lo liberas. Es mucho mejor acusar a alguien de algo y tú sentirte el bueno de la película, ¿no? Es mucho mejor, eso ha funcionado siempre, toda la vida. Sí. Y de repente te respaldan. Pero bueno, también hay que entender que para los tíos heterosexuales la heteronorma es fatal. Claro, no, esto va a costar. Lo que pasa es que, bueno, esto remueve conciencia seguro. Y cuando tú dices esa reacción... Pero hablo a un nivel ni siquiera sexual, hablo a un nivel de moralidad en general, porque esto pasa también con todos los colectivos. Todo está imbricado. Pero incluso es mejor que tengan esa reacción. Yo creo que es lo que hablabais antes de que si cortocircuitea, ya es bueno. Me refiero, si hay alguien que tiene incluso un sentimiento contrario... Sí, pero tú quieres también que circule tu obra, ¿no? Claro. Que no te arrinconen, ¿no? Ni un extremo ni el otro. O sea, entonces, cuando estás arrinconado, joder. Claro. Yo es que creo que hay muy poco sentido del humor, porque, y volviendo a lo de la sociedad de consumo, está todo muy normativizado desde hace unos años para acá. Antes había más espacios de libertad, todo iba así, Yo creo que ahora hay más representación, que para mí es lo bueno. Lo positivo es que yo creo que ahora culturalmente hay mucha más representación y para mí eso siempre va a ser positivo. Pero sí es verdad que hay mucho miedo a precisamente en esos circuitos de representación rozar o molestar, entonces todo el mundo está como contenido y yo creo que eso no es bueno. No es por la parcelización de los conceptos, o sea, la gente está todo ya muy medido. Hace 30 años pues estaba todo un poquito así, pues, a ver. Y si te cuento de hace 50, pues mucho más. Claro, eso es como yo le contaba que en Lima, por ejemplo, se folla muchísimo porque hay una represión brutal de puertas afuera. Porque todo el mundo va de católico, va de no sé qué, y la represión, curiosamente, ejerce el efecto contrario. Y aquí pasó lo mismo. O sea, al final, lo que no podemos hacer es agradecer a Franco, porque luego, cuando hubo la transición, todo fue jauja, ¿no? De repente hubo una explosión, sí, brutal de libertad. Eso es verdad. Los 70 y los 80 fueron brutales, fueron maravillosos. Pero enseguida ¿no? Los 90 ya me parece que ya se empezó a ocurrir la cosa. Ya se tiraron empresas y tal a decir para aquí, hacia aquí, hacia aquí. Pero no se puede controlar eso, ¿no? No, eso no se puede controlar. Te lo digo porque yo, claro, he vivido aquellos años, tengo 70 años. Entonces, he vivido pues la Semana Libertaria, el Nazario, el otro, bueno, en fin, todo eso lo he visto. Claro. Y claro que sí, que fue una época que no había, se podía hacer todo. Hasta que pegar a una mujer y quedarse así. Claro, es que es eso. Eso también la pegan ahora. Ahora hay cosas que se están mejorando. De libertad, la expresión. ¿Por qué estamos tan limitados? ¿Por qué no hay sentido del humor? Hay miedo. Y porque el sentido del humor se está tomando como un arma reaccionaria también y la gente tiene miedo de... O sea, hay como una especie de miedo a que si tú te ríes de algo o tomas algo para hacer humor, te estás riendo del fondo de eso, ¿no? Entonces todo el mundo está como acojonado. Pues entonces hay falta de talento también, porque al estar tan acojonado llega un momento que no lo practicas, el talento. No, pero el problema es cuando a los editores les pasa eso, entonces no te publican. Ese es el problema. O sea, los escritores pueden tener mucho sentido del humor en petit comité y reírse mucho entre ellos. El problema es cuando le cuentas eso a un editor y dices, eso lo va a publicar tu madre. Tú no tienes Twitter, ¿verdad? Claro. Te recomiendo encarecidamente entrar en Twitter y ver la realidad. Y con esto no quiero nada de eso, la realidad la veo. Estamos, ¿no? Sí. Bueno.